Hola, mis queridos hermanos. Vamos a hablar algo de misiones, pero vamos a hablar sobre los retos emocionales. Estos retos emocionales pueden ser más difíciles de superar que los retos físicos y mentales. ¿Cómo recibe la gente su mensaje? ¿Cómo percibe su género de nacionalidad, raza, edad, rol? ¿Tienen perjuicios o amarguras hacia usted? ¿Cuál es su actitud mental hacia su apariencia, su modo de ver, su comportamiento, sus valores? ¿Sabes que el papá de Pascal le pegaba y abusaba de su mamá y hermanos? Cuando Pascal oyó el mensaje que Dios era su padre, él cerró su corazón al mensaje. Sus experiencias pasadas con su padre le hicieron cuestionar. Ellas afectaron su percepción de su Padre Celestial. El cuestionamiento no está en el Evangelio, sino en la mente de Pascal. Se tenía que superar fuertes retos emocionales. Así mismo, las personas posiblemente tengan amarguras emocionales hacia su mensaje o su país. Si usted siente que las personas se resisten o rechazan o no lo aprecian, estos son desafíos emocionales que tienes que superar. Esa superación nos ayuda a no personalizar ese resentimiento. Dese cuenta que ese mismo resentimiento se expresa en cualquiera persona llevando zapatos de misionero. El resentimiento está allí por el pasado, no por usted. Si otro forracero con otro nombre y otra cara tuviera en sus sandalias, el resentimiento siempre sería el mismo. Wynne viajó a Perú para enseñar. Muchos de sus estudiantes aprendieron que no era correcto cuestionar a alguien con autoridad, pero en la cultura de Wynne, los estudiantes hacían preguntas y hasta retaban las opiniones de los maestros. Lo que Wynne no alcanzó a percibir en Perú era que la falta de retroalimentación de parte de los estudiantes se debía a su posición de autoridad y a sus fuertes opiniones. Los estudiantes no querían ser irrespetuosos ni rechazarlo. Hubo retos emocionales y mentales entre el profesor y el estudiante. Así como algunas culturas demandan respeto a la autoridad, también les asignan roles a los hombres y a las mujeres. Las comunidades transculturales eh, sabios respetan a los ancianos, los puestos, los títulos y los roles que esa sociedad le otorga a los hombres y a las mujeres. Durante una reunión, un amable líder italiano se reía, saludaba a toda voz. Su gran sonrisa demostraba que se sentía con libertad, pero su amigo alemán, también miembro del comité, no mostraba la emoción. Él sentía que esa jocosidad se reservaba para la familia y los amigos. No era apropiado en reuniones de negocio. Una o dos veces sonrió un poco para hacer costes con su amigo italiano, pero mayormente mostraban una cara más seria. El comportamiento más formal del animal significa que él también se sentía con libertad. Tanto el italiano como el alemán fueron fieles a su cultura. Afortunadamente, estos amigos se entendían mutuamente, pero los desafíos se manifiestan cuando la cultura natal del comunicador demuestra sus emociones de manera opuesta a la de las culturas aficionadas. A medida que cada uno aprende del otro, los desafíos se animan. En algunas culturas, los familiares gimen y lloran con gran emoción demostrativa cuando muere un ser querido, pero ellos están emocionales. Esta emoción muestra amor, respeto y dolor. En países más reservados, los miembros de la familia mantienen silencio y quietud en un funeral. Cada cultura siente que su manera es mejor y la única manera de expresar honor, amor y pérdida. La comunicación crece a medida que practicamos viendo emociones a través de la cultura en la cual nos estamos involucrando. Los diseños espirituales se empeoran cuando las creencias chocan. Un comunicador cristiano enfrentará retos tales como la dureza del corazón o poderes demoníacos. Muchas misiones cuentan de los retos creados por Satanás para impedir la buena comunicación. A veces han manifestado manifestaciones de guerra espiritual. Líderes espirituales se sienten ciertas culturas quizás colaboren con los espíritus malignos para tentar herir o sabotear la obra del Señor. Elimas, el hechicero, se opuso a Pablo. Hechos 13:8. Una muchacha esclava endemoniada abiertamente resistió al Evangelio. Hechos 16:16. En otra ocasión,
un desafío espiritual puede requerir más discernimiento. ¿Cuál es la mejor manera de superar los desafíos espirituales? Necesitamos renovarnos diariamente en el Señor y en la palabra. El gran misionero, el apóstol Pablo, menciona varias armas que son de ayuda, ya sean nuestros desafíos físicos, mentales o emocionales. Segunda de Corintios 6, 4 al 7. Sí, pues, tenéis juicio sobre estas cosas de esta vida. Podéis para jugar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzarlos les digo, pues que no hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitean en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Otra arma espiritual es la humildad, es decir, aceptar la corrección para prevenir que el enemigo asegure su posición. Efesios 4, 26, 28. Se obtienen grandes logros a través del poder del Espíritu Santo. Tenga cuidado al estudiar autores que escriben sobre guerra espiritual. Evite aquellos que dicen que los cristianos pueden ser poseídos por demonios. Cuidado con los maestros vacíos que afirman a tal espíritu que rigen sobre vastas regiones celestiales, pues se le hace difícil manejar pequeñeces a nivel terrenal. Judas los tilda de soñadores, blasfemos, de las potestades superiores, nubes sin agua llevadas de acá por allá por los vientos. Judas 8 y 12. Se jactan de gran fuerza, pero no tienen el poder ni de soplar la pelusa que atraviesa un diente de león. El enemigo desearía que enfoquemos nuestra atención sobre él y sus legiones, pero no. Permitamos que el Señor Jesucristo sea el centro de nuestra atención. A medida que nos sometemos a nuestro Señor, los poderes espirituales se someten a su nombre. Los métodos no bíblicos de guerra espiritual solo sirven para distracción. Guardemos nuestro foco de atención sobre Jesucristo. Prendamos o iluminamos con la luz de Cristo en la oscuridad del mañana. A todos les hace difícil aceptar una nueva cultura. Todos los misioneros son confrontados por el choque cultural, un impacto, un trauma de vivir como foráneos en una cultura extraña. Líderes de grupos de misioneros han abierto un patrón que los misioneros enfrentan. El choque varía cuando un misionero se enfrenta a un desafío físico, mental, emocional y espiritual. Algunos factores que influyen sobre el grado de choque cultural son las variaciones entre culturas, la preparación, las elecciones personales apropiadas y la actitud es correcta. Cuando un misionero es consciente de fases antes de llegar a una más fácil ajustarse. Examinemos cada una de estas cuatro partes. Primera fase, diversión. Segunda, decepción. Tercera, disensión. Y cuatro, disposición. La fase de diversión. Al comienzo la mayoría siente que su nueva presencia es maravillosa. Le escriben cartas positivas a sus familias y amigos en su patria. Toman muchas fotos porque todo es interesante. Aún condiciones adversas parecen montañas románticas que escalan para escupir a su llamado. Un nuevo misionero siente que todo es hermoso aquí. Todo lo denominan como la fase de diversión, pero la diversión tiende a desaparecerse con rapidez, así que la luna del miel no va a durar mucho. La parte de disección, segunda fase, empiezan tiempos difíciles y terminan lo divertido. Quizás los hijos o los padres enferman. Donde comienza el sufrimiento termina la risa. Retos tales como problemas de salud, presiones financieras, accidentes, soledad, cansancio, oposición, todo se une para desanimar a los nuevos misioneros. Entra la desilusión y depresión como huéspedes indeseables que llegan sin invitación. En este momento el mensajero debe tomar decisiones deliberadas para intentar entender así y a otros. Tienen que preservar a través de este valle. Es necesario que recuerden que en su patria también hay personas que sufren. Deben ser pacientes y aprender más sobre la nueva cultura. Se tienen que conectar con el pueblo local a un nivel más profundo o se darán por vencidos. Después de varios meses en la nueva cultura, quizás el misionero siente nostalgia o temor.
Es normal que huir, esconderse o darse por vencido, especialmente cuando le han herido o se burlan o los resultados de su esfuerzo no son fructíferos o están enfermos o cansados. El profeta Elías luchó contra el desánimo. Bajo el enebro, él oró pidiendo morir. Primera de Reyes 19, 3, 4. Y Juan el Bautista, uno de los grandes mensajeros, luchó con la duda, la depresión y la desilusión. Mateo 11, 1, 6. El misionero en la fase 2 siente que todo es frustrante. Esta se llama la fase de decepción. Aquí el misionero tiene que escogerá estancarse en la fase 2 y desalentarse regresando a su casa o decidirá seguir adelante con la ayuda de Dios. En la fase 2, el misionero puede pararse firme en el llamado de Dios para servirle. Él o ella pueden orar: Señor, estoy aquí en obediencia a tu llamado. Sé que me darás los recursos para cumplir tu voluntad. Si no rendimos en la fase de decepción, nunca podemos cumplir con el llamado de Dios, tal como Elías y Juan el Bautista. Si podemos sobreponernos a la duda y desánimo a medida que meditemos sobre las cosas buenas que sabemos. La fase 3, disección. Aquí todo es terrible. El misionero no huyó de su casa, pero así como la leche que se agria, su actitud es agria. Su manera de enfrentarse es atacar a otros y defenderse a sí mismo. Critica las cosas que son deficientes en su cultura natal. Sus palabras hieren a otros. Cierta cantidad de frustración es normal a medida que el misionero se enfrenta a situaciones desconocidas. Sin embargo, con la ayuda de Dios, el misionero puede salir adelante. Un misionero se estancó en la fase 3. Él siempre le recordaba a la familia que todo era maravilloso en su país natal. Se quejaba de lo terrible que eran estas personas en el nuevo país. Usaba palabras sarcásticas contra otros y después se reía de su propia sátira. Sus hijos se contagiaron de la enfermedad de frustración emocional. Han pasado los años, pero sigue con amargura contra Dios y aversión contra el país donde fueron misioneros. Qué tristeza. Al contrario, otros misioneros piden ayuda y deciden adaptarse. El, el encuentro, eh, él encontró maneras creativas para resolver sus frustraciones. Su familia disfruta de una larga y gozosa vida y de su nueva cultura, disposición. El Espíritu Santo puede ayudar a cada misionero en ser victorioso y decir: casi todo está bien. Esta es la fase buena de disposición. Hay 3 elementos que el misionero enfrenta en la fase de disposición o fase 4. Puede simplemente tolerar las diferencias y decidir soportar la cultura fricciona. Puede dispersarse o encajar en las otras culturas y trabajar con entendimiento. Puede ser creativo y gozar el pueblo. Cuando más misioneros sirven a las personas de la cultura anfitriona y permiten también que los nuevos hermanos y hermanas le ministren, más encajarán. Si apenas aguantamos a nuestros anfitriones porque sabemos que Dios quiere que estemos allí, fallaremos en formas de relaciones de por vida y el gozo de crear proyectos en equipo. Queremos comprender nuestras diferencias y empezar a sentir nuestra parte de la cultura anfitriona. En verdad, nunca seremos uno de los de adentro, pero es un lindo cumplimiento cuando nuestro anfitrión al fin nos dice: usted empieza a actuar o a pensar como nosotros. Esto demuestra madurez y aceptación. Hemos visto las fases de adaptación a una nueva cultura. Si el misionero puede identificar en qué fase está, le será más fácil de adaptarse. Optar por positivismo ayuda a reducir el estrés. También se encuentra en el tiempo de la fase 2 y 3. Los misioneros siempre debemos apoyarnos en nuestro Padre Celestial y debemos estar siempre adelante. Como conclusión podemos decir: o ganamos o perdemos según cómo acojamos. Aprendemos a tomar decisiones correctas en una nueva cultura. Ayuda a los misioneros a adaptarse. La adaptación es un proceso continuo, ya que la cultura es dinámica. Ganamos conocimiento y siempre experimentamos cosas nuevas en cualquier cultura. Algunos misioneros traen
caen en la trampa de creer que todos sus problemas se solucionan si regresan a casa. Esto es un engaño. La persona tiene que adaptarse y ajustar su vida a cualquier cultura. Un sabio dijo, las personas en cualquier cultura enfrentan muchos de los mismos desafíos. Adaptarse requiere trabajo. Algunas destrezas de supervivencia que necesitamos en una nueva cultura incluyen estudiar el idioma, llenar documentos gubernamentales, abrir cuentas bancarias, cocinar, comer y viajar. La adaptación también incluye cuidar nuestras actitudes y no permitir que se acumulen sentimientos negativos. Tenemos que tomar pasos positivos para reducir el estrés. Podemos medir nuestra adaptación a través de amistades, involucraciones culturales e identificando con las necesidades y las bendiciones del país anfitrión. Adaptarse a la cultura anfitriona no ocurre en la misma manera que todos, ni el mismo paso, pero si el anfitrión si es posible para todos aquellos que eligen la ocupación correcta. Padre Celestial, yo te pido que cada día le des más fuerza a los misioneros. Oro por todos los misioneros del mundo, Padre Celestial, para que sin importar en la etapa que estén, seas tú ayudándolos, guiándolos, Padre Celestial, y proveniéndole, Padre Celestial, todo lo que ellos necesitan. Dale fuerza, mi Dios, dale salud, dale paz, Padre Celestial, y dale amor. Te lo pido, Dios eterno, en nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdalos, Padre Celestial, a suprimir las diferencias culturales. Ayúdalos, Padre Celestial, a ser guiados. Ayúdalos, Padre Celestial, a estar siempre en tu presencia. Que tu amor, tu presencia, tu misericordia nunca los deje. Que tu amor, tu presencia, Padre Celestial, nunca los abandone. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga.